Espero que hayas traído algo de abrigo, porque se nos avecina una tormenta de mierda. He contactado con todos los que están ahí dentro, salvo con 3. Andy Lafayette, Gina Paulson y Eddie Hanahan. Slim los acorraló y aisló. Es solo cuestión de tiempo que actúe. Y solo es el principio. Toda la parroquia está controlada. Nadie entra ni sale sin el permiso de Slim. Lo que dije, una tormenta de mierda. ¿Qué coño vamos a hacer? ¿Sabes por dónde andan esos 3? Sí, los tenemos vigilados. Si entramos pegando tiros, solo lograremos que los maten. Pero si Roxy y yo provocamos una persecución motorizada y hacemos ruido... Esos cabrones no se resistirán a intentar echar el guante a un par de negros a la fuga. Exacto. Y cuando seamos el centro de todas las miradas, MJ se recorre la ciudad, recoge a esos 3 y los trae de regreso. ¿Puedes hacerlo? Pues claro que puedo. Tengo algo que podría ayudar. Mi Nightcrawler. Ezequiel estaba al volante cuando le atraparon. Si lo recuperamos, seguro que no va a dejarnos tirados. Un coche. ¿Cómo es el depósito? Como cabría esperar. Polis, alarmas, unas verjas de cojones. No tratamos de entrar en la Reserva Federal o algo así. Sí, claro. Tengo que llamar a mi padre para que sepa qué pasa. Ven a buscarme cuando estés listo. Vale. Puta tormenta de mierda. Puta tormenta de mierda. Salva a los testigos. Y no llames la atención. Cochazo. Entendido, soldado. No. Sí. Lincoln está aquí, papá. Te llamaré cuando terminemos. Cochazo. ¿Estás lista? Qué peinado de mierda, tío. Pégate. Ahí. Por lo menos. En marcha. Voy. Nos conviene sacar ventaja a los hombres de Slim mientras está oscuro. Es que tienes que ir a pelear tu coche. ¿Has tenido una charla con tu padre? Va un poco raro. Podríamos llamarlo así. Quería recordarme la autosuficiencia de la mujer negra revolucionaria. Es su forma de negro de desearme que no me disparen. Bueno, tienes razón. ¿Cómo vamos a conseguir tu coche? Comienza por el dispositivo de hombre muerto que instalé. ¿Quién necesita un dispositivo de hombre muerto en su coche? Lincoln, yo me inclino por mi coche. El caso es que solo yo puedo arrancar el motor de mi criatura. Así que tú y yo entramos en el depósito, yo arranco y nos largamos. Esto puede que haga sonar alguna alarma. Muy bien, esa será la señal para salir pitando de aquí. Todo perfecto. No ha pasado nada. Conducción excelente. Tendríamos que pasar desapercibidos mientras estamos dentro. Nos colamos, montamos en mi coche y evitamos recibir un tiro. Parece bien. A ver, ¿cuántos policías hay? Tenemos uno casi sencillo de McLaren. ¿Quién se va para adentro? Vale. No me lo he terminado. Vale, pero ¿qué te ha parecido lo que has leído? Silencioso. Mortal. La parte del robot es divertida. Y la nave espacial está genial. Y me ha gustado lo del tipo que se tira a todas las extraterrestres. Cuidado que no hay ningún ¿Pero por ahí. tenías que ponerle tu nombre? Fue un poco extraño. Quería que fuese personal. Coño, si quieres te puedo meter en el próximo borrador. Estoy viendo el medio del fondo. No, gracias, tío. Está bien así. A ver si queda ahí, ¿verdad? A ver, siguen siendo dos. Hay un tochi sentado al fondo, vale. Vale, todos ahí. Vale. Puedo no hacer ruido. Y te van a ver, te lo digo. Vale. Sé muy bien que hay muchos que adoran al bueno del sheriff. Vale. Estoy cansadísimo. Joder.
puedo no hacer ruido. Quedaba uno aquí dentro, ¿no? ¿Pero qué? Ya salió. Igual ya salió. Es enorme, todavía. El coche está ahí en teoría. Esa rampa. Ese almacén está bien y parece protegido. Supongo que mi coche estará allí. ¿Pones bien? Tenemos mi coche. Vámonos. ¿Qué coche? ¿Cómo? A todas las unidades, informan sobre un intruso en el depósito. Nos tienen acorralados. Usa la rampa. Eso es un varón de color, de alrededor de 1 metro. ¡Sí! El Nightcrawler vuelve a la carga, cariño. Izquierda. Informan de un 503 en el depósito. Un par de sospechosos de color han robado un Lassiter Nightcrawler negro y rojo. Cuidado, chicos. Este es una... Buen trabajo, soldadito. Venga, estamos a punto de hacer lo nuestro, señor MJ. ¿Preparado? Listísimo. Bien. Vamos a crear un pequeño caos para darte tiempo a sacar al primer testigo. Avisa cuando los tengas. Entendido, soldados. Están en contacto. Hagamos trizas, Sinclair. MJ, haz lo que sabes. Ya es hora de ver cuántos destrozos puede causar tu coche, Roxy. No me creo. Ponte a... Me creí vuelco, tío. Hostia, no son de vestir cosas, cuidado, que igual se nos complican aún. Hagamos trizas, Sinclair. MJ, haz lo que sabes. Ya es hora de ver cuántos destrozos puede causar tu coche, Roxy. Esto sí que es una fiesta. Todas las unidades. Al cabrón le ha hecho pupa. ¿Quién se acerca? Estos muchachos no se cansan nunca. Armados y peligrosos. ¿De dónde ha salido ese hijo de puta? Sí, tiene la voz de la Veo puta un de montón de ayudantes reunidos junto a la tienda de rosquillas. Cuando terminemos, van a necesitar un nuevo punto de reunión. Más palurdos en la fiesta. Estos muchachos no se cansan nunca. Los polis de Sinclair necesitaban ponerse a dieta. Otro menos. Volvemos a ver el Lassiter Nightcrawler. Los sospechosos han concluido en la tienda de rosquillas. Considérenlos armados y peligrosos. Adiós, hermano. En la ciudad hay una valla publicitaria para la campaña de reelección de Slim. Hay formas peores de llamar la atención del sheriff. Solo si no te importa algún arañazo suelto. ¡Qué bien! Han llamado a sus amigos. Más palurdos en la fiesta. ¡Qué bien! Han llamado a sus amigos. ¿Quién se acerca? ¡Qué bien! Han llamado a sus amigos. ¡Santo cielo! No hay duda, has llamado su atención. En marcha. El departamento del sheriff dispone de un punto de control a las afueras de la ciudad. Da la impresión de que quieres que atropellemos a un montón de agentes para que llamen a todavía más polis cabreados. Joder, chica, tú sí que sabes divertirte.
Han llamado... Aquí el sheriff Beaumont, saludando a nuestros nuevos invitados. Si quieres ser sin ustedes, en Sinclair no estamos acostumbrados a que nuestros negros armen tanto escándalo. Estoy deseando enseñaros un par de cosas, impartiendo la ley y el orden. Sheriff Beaumont, corto. Oscar Mike, con un VIP a la espalda. Avanzando al siguiente. Estos muchachos no se cansan nunca. ¿Quién se acerca? Sí, eso es. Sigue pisando el acelerador para mantener a esos maderos lejos de ¡El MJ. sospechoso está aquí! ¡El Nightcrawler está en las instalaciones exteriores! Joder, sí. ¡Venid aquí de una vez! Aquí tenemos de todo para destrozar. Manos a la obra. Estoy desangrándome. Este es tu sheriff. ¡A salvar a esos cabrones ahora mismo! ¡El hijo puta está disparando a la central! ¡Necesito algún refuerzo por aquí! Eso bastará. Ahora hay que largarse de aquí. Es linda una pequeña fiesta de reelección en la feria del condado. Si lo alcanzamos, Slim y los capullos que quieren que siga en el puesto se cabrearán. ¡Agentes en apuros! Unos sospechosos en un Lassiter Nightcrawler han atacado las instalaciones exteriores. ¡Acudan de inmediato todas las unidades! Estoy moviendo el culo con un VIP. Vosotros, agradecería una ayuda. Conduce, arrolla lo que haga falta. Aquí el sheriff Beaumont con un mensaje para nuestros nuevos amigos. Os creíais capaces de intimidar al viejo Slim, ¿verdad? Pero tranquilos, traigo algo para todos. Y cerca de Soy el sheriff Beaumont. ¿Se podría encargar alguno de mis ayudantes de esos negros? Arrasa este lugar. ¡Joder! ¡Necesito ayuda, soldado! Tengo varios objetivos detrás que tienen ganas de arrestar. Aguanta, MJ. Ya vamos a por ti. Acabo de ver a esos hijos de puta. ¿Quién coño es? Esto es una frecuencia de la policía. Aquí el viejo JB cazando negros. Mira, vuestra espalda, la ayuda está de camino. JB, no interfieras. Vas a hacer que te partan tu culo blanco. ¿Cómo están los VIP? De una pieza, pero si los tipos de Sinclair nos siguen, las cosas pronto cambiarán. No, martillo MJ, tío. No tenía target ahí. Ahí estaba sin target yo.
Estaba todo loco ya, disparando a todo Cristo. Vale. ¿Por qué hacerlo con sigilo si puedes hacer ruido? Vale. Gracias, soldado. Palurdos en la fiesta. De una pieza, pero si los tipos de Sinclair nos siguen, las cosas pronto cambiarán. ¡Qué bien! Han llamado a sus amigos. ¡Qué bien! Han llamado a sus amigos. ¡Qué bien! Han llamado a sus amigos. ¿Y quién coño es este? ¿Quién se acerca? Más agente. Vamos a la zona de desguace. Tengo un pequeño plan de huida. Hay más de que espero que funcione, MJ. Más palurdos en la fiesta. ¿Piensas hacer algo? Sigue recto. Estoy perdiendo. Dispara todo, venga. Quiero bien todo terrenos y todo. Madre mía. MJ, cabrón, astuto. ¿No te lo dije? Más cojones que cabeza. Habría que reunirse en la granja. ¿Conduces tú, cariño? Vaya, sí lo haré. Tú no parecías tener mucha idea de conducirlo. Gracias, Roxy. Te veré en la granja. Vale, poner para ahí, pero bueno. Así es.